¿Sabías que aumentar solo un poco la velocidad puede cambiarlo todo? Tu capacidad de reacción disminuye, tu visión se reduce, y cada segundo cuenta mucho más de lo que imaginas. En esta lección, descubrirás cómo la velocidad influye en tu seguridad, qué diferencia hay entre tiempo y distancia de reacción, y por qué el efecto túnel puede hacerte pasar por alto peligros que tienes justo al lado. También aprenderás a reconocer las velocidades máximas y mínimas según cada tipo de vehículo y vía, y entenderás cuando una velocidad es adecuada, moderada o excesiva según las condiciones del tráfico y la carretera. Si te está ayudando este curso, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás ninguna actualización ni los nuevos trucos para el examen. Ahora empezamos con la velocidad. Para conducir con seguridad, debes tener en cuenta que el aumento de velocidad repercute directamente en varios aspectos que verás a continuación. La capacidad de reacción se reduce a medida que aumentas la velocidad, ya que somos menos capaces de solucionar los diferentes problemas que van surgiendo en la circulación. En consecuencia, si la capacidad de reacción disminuye, el tiempo de reacción aumenta porque eres menos capaz de asumir toda la información. Es decir, que a menos velocidad, eres más capaz de gestionar el vehículo y el tráfico. Esto es muy importante que lo tengas claro para tu examen, ya que es fácil cometer errores. Recuerda que si te hacen preguntas sobre la capacidad de reacción, la respuesta prácticamente seguro será que la capacidad disminuye, y esto es así porque te harán preguntas sobre la velocidad, el alcohol, la fatiga, etc., y te preguntarán qué sucede con la capacidad de reacción. Debes responder siempre que disminuye. Pero si te preguntan qué pasa con el tiempo de reacción, la respuesta es que aumenta. Recuerda esto, la capacidad de reacción disminuye, el tiempo de reacción aumenta. El tiempo de reacción es el tiempo que pasa desde el momento en que ves un problema en la carretera hasta que actúas sobre los mandos del vehículo. En condiciones normales, el tiempo de reacción medio es de aproximadamente entre medio y un segundo, es decir, aproximadamente unos 0,75 segundos. Sin embargo, este tiempo puede aumentar por factores como cansancio o fatiga, consumo de alcohol o drogas, edad y experiencia del conductor, distracciones, como el uso del móvil o una conversación, y por supuesto, las condiciones de la carretera, como lluvia o poca visibilidad. No debes confundir el tiempo de reacción con la distancia de reacción. El tiempo de reacción es lo que tarda el conductor desde que ve un obstáculo hasta que acciona los mandos, es decir, entre medio y un segundo, más o menos 0,75 segundos. Y la distancia de reacción son los metros que recorre el vehículo desde que el conductor ve el peligro hasta que actúa sobre los mandos. Ahora vamos a comparar la distancia de reacción circulando a 90 km por hora y a 120 km por hora, considerando un tiempo de reacción de un segundo. Si necesitas detener el coche y estás circulando a 90 km por hora, desde que piensas en frenar hasta que pisas el freno, recorres 25 metros, y si vas a 120 km por hora recorres 33 metros. Así que, en resumen, a 120 km por hora recorres 8 metros más en pisar el freno que si vas a 90 km por hora, y esto nos lleva al siguiente apartado. Ahora ya has pisado el freno. La distancia de frenado son los metros que recorres desde que pisas el freno hasta que consigues detener el vehículo por completo. El valor de la distancia de frenado dependerá de varios factores que hay que tener en cuenta, como la velocidad, la carga o las condiciones de la vía y del vehículo, ya que no es lo mismo frenar con el suelo seco que en un día de lluvia. Tampoco es lo mismo frenar en un camino de tierra que en una carretera asfaltada. Así que diferencia bien estos 4 conceptos: capacidad de reacción, disminuye; distancia de reacción, aumenta; tiempo de reacción, aumenta; distancia de frenado, dependerá del estado de la vía, la carga y el vehículo.
En la distancia de frenado, ya has actuado sobre los mandos, en este caso el freno. Es la distancia que recorre el coche desde que pisas el freno hasta que consigues detenerlo por completo. La velocidad también afecta a tu visión, ya que a altas velocidades aparece el efecto túnel. El efecto túnel visual es un fenómeno que ocurre cuando circulamos a altas velocidades, y básicamente significa que nuestra visión periférica se reduce. Cuanto más rápido vas, más pierdes de vista lo que te rodea. Es como si tus ojos olvidaran mirar a los lados, y eso puede ser muy peligroso, porque podrías no ver una señal, un peatón o un coche que se incorpora desde un lateral. Además, te costará más reaccionar ante imprevistos, aumentando el riesgo de accidente. Para entender bien el efecto túnel, imagina que estás mirando a través de un túnel, ves bien lo que tienes justo delante, pero los laterales se vuelven borrosos o incluso desaparecen. Esto sucede porque al ir más rápido, nuestro cerebro se enfoca solo en lo esencial para reaccionar rápido, ignorando lo que hay a los lados. Además, conducir más rápido genera mayor tensión, agresividad y fatiga. A continuación verás unas definiciones que determinan a qué velocidad circulas. Moderada. Si circulas a una velocidad moderada, significa que estás dentro de los límites máximo y mínimo establecidos para esa vía. Excesiva. Si vas a velocidad excesiva, significa que, aunque no estés excediendo los límites, no es adecuada a las circunstancias. Por ejemplo, la velocidad máxima en autopista es 120 km por hora. Pero si está nevando, obviamente no podrás circular a 120 km por hora, ya que no se adapta a esa circunstancia. Adecuada. Cuando se adapta a las circunstancias del tráfico, visibilidad, señalización, vía, calzada, conductor y climatología. Velocidad de diseño. Velocidad máxima segura según el trazado de la vía. La determina las características geométricas de la carretera, como curvas, pendientes y anchuras de carril, asegurando que los vehículos puedan transitar de manera segura y eficiente. Antes de empezar a ver las velocidades máximas y mínimas de cada vehículo en las diferentes vías, debes anotar bien el siguiente dato. Uso obligatorio de luces de carretera. Si circulas en una vía interurbana insuficientemente iluminada y a más de 40 km por hora, debes utilizar las luces de carretera de forma obligatoria. ¡Cuidado con esto! Si te preguntan que estás en una vía interurbana suficientemente iluminada y contestas que debes llevar la luz de carretera, será incorrecto, porque te está diciendo suficiente en lugar de insuficientemente. Fíjate en el detalle de suficiente o insuficientemente, ya que será decisivo para contestar bien la pregunta. También pueden hacerte la pregunta de otra manera. Si circulas en una interurbana insuficientemente iluminada y vas a justo 40 km por hora, puedes llevar si quieres la luz de carretera, pero no estás obligado porque no superas los 40. Y recuerda que en poblado está prohibido utilizar la luz de carretera. Es decir, las luces de carretera solo son obligatorias si circulas a más de 40 km por hora en vía interurbana e insuficientemente iluminada. Si vas a 40 o menos, no es obligatorio, solo es opcional. Para estar obligado a llevar luz de carretera, se deben cumplir las 3 condiciones. 1. Vía interurbana. 2. Insuficientemente iluminada. 3. Velocidad superior a 40 km por hora. Llegó el momento de conocer las velocidades máximas y mínimas. Igual que no podemos circular a más velocidad de la indicada, también está prohibido circular más lento de lo establecido. Ahora conocerás las velocidades máximas y mínimas como norma general, es decir, las máximas genéricas.
Pero ten en cuenta que también hay lo que se llama velocidad específica. Por ejemplo, en la autopista la velocidad máxima para turismos es de 120 como norma general. Pero puede ser que en la autopista encuentres una señal de un límite inferior. En ese caso, hay que respetar la velocidad que indica la señal, así que recuerda que las señales están por encima de la norma general. En cuanto a las velocidades mínimas, tenemos lo que se llama velocidad anormalmente reducida, que es circular por debajo de la velocidad mínima exigida, y está prohibida sin causa justificada. Por ejemplo, vas por la autopista, donde puedes circular con tu turismo a 120, y la mínima es 60 km por hora, y de repente empieza a crearse caravana, lo que se llama circulación saturada. Pues esto se considera velocidad anormalmente reducida por causas de la circulación y obviamente está permitida. También podrías sufrir una avería y que el vehículo no pueda correr más. Esto también sería velocidad anormalmente reducida de forma justificada. Lo que no puedes hacer es ir de paseo por la carretera, súper lento, admirando el paisaje y molestando al resto de vehículos. Para ir organizando conceptos, recuerda que la velocidad mínima será la mitad que la máxima, menos en autopista y autovía, donde la mínima será 60 km por hora para todos los tipos de vehículos. Así que, si te aprendes la máxima de cada grupo de vehículos en cada vía, ya sabrás la mínima restándoles la mitad. Pero recuerda que en autopista y autovía siempre es la mínima de 60 para todos. Ahora, para organizar bien las velocidades, hay que hacer 3 bloques de vehículos. Grupo 1. Los que pesan poco: turismo, moto, pick-up y autocaravanas de hasta 3.500 kilos. En estas preguntas es importante que te fijes si te indican autocaravanas de 3.500 kilos o de más. Grupo 2. Los de peso medio: autobuses, mixtos o derivados de turismo. Grupo 3. Los más pesados: camión, furgonetas, vehículos con remolque ligero y autocaravanas de más de 3.500 kilos. Ahora vamos a ver las velocidades máximas de cada grupo. Empezamos con poblado. En vías urbanas, todos los vehículos tienen una máxima de 50 y una mínima de 25 km por hora. Pero recuerda que, en vías de un solo carril por sentido será 30 km por hora, y en vías sin diferencia de altura entre calzada y acera, plataforma única, 20 km por hora. Ahora las máximas en carreteras convencionales y vías para automóviles. Los del grupo 1 y 2, es decir, los de poco peso y los de peso medio, 90 km por hora, y la mínima será 45, es decir, la mitad. Los del grupo 3, los más pesados y destinados exclusivamente al transporte de carga, 80 km por hora. Velocidades mínimas, la mitad, 40. Ahora las velocidades máximas en autopista y autovía. Grupo 1, los de poco peso, 120 km por hora. Grupo 2, los peso medio, 100 km por hora. Grupo 3, los pesados, 90 km por hora. Y recuerda que en autopista y autovía, la mínima será de 60 km por hora para todos. También hay que añadir que, en autopista y autovía, si llevas enganchado un remolque pesado, es decir, de más de 750 kilos, la máxima será de 80 km por hora. Y otro dato importante que debes recordar de la autopista, es que si discurre por suelo urbano, la máxima será de 80 km por hora para todos, aunque la mínima se mantendrá en 60. Ahora ya conoces los 3 grupos principales de vehículos y los tipos de vías. A modo de resumen, aquí tienes las velocidades de los 3 grupos de vehículos en cada tipo de carretera. Vigila si te preguntan sobre los vehículos que transporten escolares o mercancías peligrosas, porque los que realicen transporte de escolares en interurbanas restarán 10 km por hora a sus máximas genéricas. Recuerda bien lo de interurbanas, porque en vías urbanas o de poblado podrán seguir circulando a 50. Por ejemplo,
Un autobús por autopista puede circular a 100 km por hora, pero si lleva escolares, su máxima será 90. Pero, dentro de poblado, podrá circular a 50. Y ahora los transportes de materias peligrosas en todas las vías restarán 10 km por hora a su máxima genérica, incluyendo dentro de poblado. Como por ejemplo, en autopista, la máxima de un camión es 90, pero si transporta mercancías peligrosas, como un camión cisterna de la gasolinera, su máxima será 80. Dentro de poblado también bajarán 10 km por hora, así que dentro de poblado 40. En cuanto a las velocidades, también hay estos casos que debes saber. Si vas por una zona residencial, 20 km por hora. Los ciclos, ciclomotores, cuadriciclos ligeros y vehículos para personas de movilidad reducida, 45 km por hora. Vehículos de 3 ruedas y cuadriciclos no ligeros, 70 km por hora. Los vehículos especiales, 40 km por hora. Vehículos especiales con remolque o sin luces de freno, 25 km por hora. Señal de zona 30. Esta señal indica la velocidad máxima de 30 para todos los vehículos, y muy importante, los peatones tienen preferencia. Atención con esto. Si al entrar a poblado te encuentras una señal de prohibición de velocidad máxima junto a la señal de entrada a poblado, significa que toda la población tiene esa velocidad máxima. Es importante diferenciar si la señal está junto a la de poblado, en la misma vertical, o si está antes o después. Si la señal de velocidad está antes o después de la de poblado, significa que solo esa calle tiene esa velocidad máxima. Si cambias de dirección, ya no prevalece esa máxima. Recuerda, solo. Si la señal está en la misma vertical, significa que en toda la población debe respetarse la máxima indicada. También sucede algo similar con las señales de peligro. Recuerda. Las señales de peligro son triangulares rojas y blancas, y las de prohibición son redondas rojas y blancas. En el caso de las señales de velocidad, si las encuentras bajo una señal de peligro, indica que esa velocidad máxima debe respetarse solo durante el peligro que indica la señal triangular. Ejemplo, si ves una señal de peligro por resalto, con una señal debajo de velocidad máxima de 20, significa que solo pasar por el resalto es a 20 km por hora, pero cuando lo hayas saltado ya podrás alcanzar la velocidad de la vía. Importante. Solo las señales de velocidad máxima prevalecen durante el peligro indicado. Si te ponen otra señal de prohibición, por ejemplo, prohibido adelantar, esta no finaliza con el peligro indicado, sino que continúa durante toda la carretera. Tipos de señales de velocidad. Redonda, blanca y roja, indica velocidad máxima. Si es redonda y azul es de velocidad mínima, y si es rectangular o cuadrada y azul con números blancos, son informativas. Indica intervalo aconsejado de velocidad, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Matrícula FV. Si ves un vehículo con una matrícula pequeña roja con las letras FV en blanco, indica que es un vehículo en ensayo o pruebas. Estos vehículos pueden exceder su velocidad máxima en 30 km por hora, en los itinerarios que comunique previamente a la administración, pero no podrán exceder la velocidad en vías urbanas o travesías. Y tampoco podrán exceder fuera de poblado cuando exista señalización específica que limite la velocidad.